como Dios comenzó en ti una obra, la va a perfeccionar. Él no quiere dejarte a medias. Él quiere perfeccionar tu vida. Él quiere pulir tu corazón. Él quiere enseñarte. Él quiere guiarte por senderos de justicia, por amor a su nombre. Por eso decía el salmista David en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Pero por qué no voy a temer? Porque Él es mi pastor. Hay algo importante que podemos ver en las ovejas. Es que las ovejas son humildes. Es que las ovejas son manejables. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso debe estar en nuestros corazones. Dios nos va a enseñar. Por eso dijo: yo soy el buen pastor. Y cuando habla de que Él es el buen pastor, está hablando que nosotros somos ovejas de su prado. ¿Está conmigo? Dejemos entonces que Él nos guíe. ¿Qué tal si el maestro hubiera dicho: yo soy el pastor y los chivos oyen mi voz? ¿Es cierto que los chivos oyen la voz? No. Más el chivo cimarrón, ese solo está trepando en las rocas y tiene las pezuñas para estar en las rocas. Pero nosotros somos ovejas. La oveja necesita un cuidado del pastor. La oveja no tiene cómo defenderse del lobo. Es indefensa. La oveja no puede gruñir y espantar al lobo. No, ella se espanta. Pero por eso necesita su pastor. Ahora, ¿quién es nuestro pastor? Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas entonces? Es que caminemos oyendo la voz de mi pastor, oyendo la voz del buen pastor Cristo Jesús. ¿Qué dice tu palabra? Enséñame, escudriñame. Yo quiero que tú guíes mi vida. Por eso el cristianismo no es una religión. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios. No es un ritual, no son buenas intenciones. Pablo dice: yo no me avergüenzo. Mire, por favor, me avergüenzo cuando no obedezco. Me avergüenzo cuando no tengo oídos para oír lo que el Señor me dice. Me avergüenzo cuando ignoro lo que el Señor me está diciendo. El Señor habla a nuestros corazones y habla a nuestras vidas. Si hay algo que nos debe identificar como cristianos, es la obediencia que tenemos ante la palabra de Dios, no ante el hombre, ante la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchos hoy están obedeciendo, pero revelaciones o éxtasis o sueños, y eso no va con la palabra. La obra que Dios comienza a hacer en nuestras vidas es una obra maravillosa. Estamos hablando acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Hoy en la actualidad hay muchos temas, y uno de los temas que más sobresale en este tiempo es la iglesia en crecimiento, o crecimiento como le han llamado. Pero solamente se enfoca en el crecimiento numérico, solamente se enfoca en los logros, en las metas que nuestros ojos pueden ver. ¿Por qué lo hacen? Por dos razones. Se esfuerzan tanto
en llenar los lugares. Uno, para que digamos hay un avivamiento. Y dos, por el recurso. Pero qué triste es que el Evangelio, el hombre lo ha cambiado. El Evangelio sigue siendo el mismo. El que cambia es el hombre. El que comienza a modificar el Evangelio es el hombre de acuerdo a como a él le conviene. Pero espero que eso no esté pasando en nuestras vidas. Hace un momento hablábamos acerca de lo que el hombre piensa del Evangelio y dice: yo soy cristiano, pero ese cristiano ha formado en él mismo una nueva secta o una nueva religión. ¿Por qué una nueva secta? Una nueva secta es aquellos que se apartan de la verdad y acomodan la palabra de Dios como ellos creen que es. Un religioso es aquel que se deja llevar por los rituales, que cumple, que está presente, pero no hay un cambio en él. Hace las cosas por costumbre, pero su corazón no ama a Dios. Su corazón ama otras cosas. Hace las cosas para que lo admiren, pero no porque realmente conoce a Dios. El religioso, el que hace su secta, es el que dice: yo estoy bien, yo tomaré de la palabra de Dios lo que me conviene. Entonces, en cada hombre, en cada persona puede haber una religión nueva. Sí. ¿Por qué? Porque cada uno está tomando lo que le conviene, lo que le gusta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso nos debe interesar. Esa pregunta no nos tenemos que hacer siempre. No es qué pienso, no es cómo pienso, no es cómo creo, no. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Cuando yo me someto a las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que dice la Biblia que debemos de tener un mismo sentir. Debemos de tener una misma visión, una misma mira. ¿Dónde debemos de poner nuestra mira? En Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es su palabra. ¿Queremos conocer a Cristo? Aquí está la palabra hablada, la palabra que podemos leer. Aquí vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Nos interesa realmente oír su palabra? ¿Le pedimos a Dios que nos enseñe? ¿Cuántas cosas vienen en la vida del cristiano para sacarnos y que podamos vivir una vida relax, tranquila? Pero a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. Somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos hablar entonces de mega iglesias. No podemos hablar de un crecimiento numérico. La base no es esa. La base está establecida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es la motivación, no es mi habilidad, no, sino la palabra de Dios. El miércoles hablábamos de un tema llamado Maceda. Un pueblo que Dios le dice a Josué: tienes que ir y conquistar a Maceda. Y le dice: conquistarás a Maceda a filo de espada. La palabra de Dios es como una espada, dice en Hebreos 4, que penetra hasta partir el alma. La base entonces debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa cuando la podemos comprender a la luz de quien la inspiró. Y quien la inspiró fue el Espíritu Santo, que está obrando en nuestras vidas. Miremos qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, por favor.
¿Lo tiene usted? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Está conmigo? Analicemos este texto un poquito. Mire qué dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Mi pregunta es: si yo soy cristiano, ¿me pueden engañar? ¿A quién está dirigida esta carta? ¿A los del mundo o a los cristianos? Entonces, si yo soy cristiano, ¿me pueden engañar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Estamos aquí para aprender. Si yo soy cristiano, ¿me pueden engañar? ¿Sí o no? Ya está compartido, pero está bien, eso es bueno. Ni están bien los que dicen sí, tampoco los que dicen no. Porque no saben por qué dicen sí y no saben por qué dicen no. Pero vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no, ¿qué dice? Mire por acá, por favor, puede usted cerrar su Biblia para que podamos comprender este texto. La Biblia dice que Luzbel era un ángel de mayor jerarquía en el cielo. Pero dice la Biblia que se rebeló. Se rebeló contra Dios. Y dijo: subiré y haré mi trono más alto que el trono de Dios. Ahí hay muchas cosas que aprender. Si dice subiré, ¿dónde estaba? Pero ese es otro tema que un poco más profundo. Pero no vamos a hablar de eso. Hablemos de lo sencillo. Hablemos de lo que realmente nos va a edificar. Hablemos de la base. Subiré y haré mi trono más alto que el de Dios. Entonces, Satanás comienza a planear una estrategia de cómo va a conquistar el trono de Dios. Entra a su oficina y comienza a checar. ¿Qué estrategia puede funcionar para derribar el trono de Dios? Saca su teléfono y comienza a mandarle un mensaje a su amigo el arcángel Miguel y le presenta la estrategia. El arcángel Miguel rechaza automáticamente este plan. El guerrero. Entonces le manda un mensaje al arcángel Gabriel, el mensajero: tengo algo mejor para ti. Tú eres el mensajero, pero podemos hacer nuestro propio reino. Ahora tú puedes alcanzar un grado más alto. Gabriel lee su mensaje y dice: no, lo cancela, le da de baja, lo bloquea en su chat, en su WhatsApp, en todo. Y dice: no, este no conviene. Mire esto, por favor. Se quiso agarrar a los grandes, dice: no es posible. Se va con los ángeles. Pero resulta que estaban en un grupo con los ángeles y manda un mensaje y le llegan todos los millones de ángeles que hay. Y en esos millones de ángeles alguno dice: está buena la propuesta. Y comienzan a marcarle: me gusta, me gusta, me gusta.
Ustedes se identifican bien con eso que estamos hablando, ¿no? Pero vamos, entonces comienzan a darse de alta y a decir, estamos contigo, adelante. Mi pregunta es, los ángeles que fueron engañados eran inocentes, no sabían. Los ángeles que fueron engañados conocían a Dios. ¿Dónde vivían? Con Él, Señor. ¿Se dan cuenta dónde vivían los ángeles? Con un cuerpo angelical. Mire esto. Conocían, podían ver lo espiritual, el trono de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, podían ver el universo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Hoy, ¿por qué trabajo? Vamos a la luna y hay que invertir millones y millones de dólares. Pero los ángeles conocían ampliamente el universo y conocían a Dios y adoraban a Dios y se postraban ante Él. Cuando les llega el mensaje, la invitación, comienzan a unirse a Satanás. ¿Engañó por lo menos un ángel? ¿Cuántos engañó? La tercera parte de los ángeles. Pregunto, ¿el cristiano puede ser engañado? Sí. Ahora todos decimos que sí, es cierto. Y sabemos por qué decimos el sí. Cuando yo veo esto, ¿a qué me lleva? Si un ángel fue engañado, ¿cuánto más nosotros? Si un ángel fue engañado, ¿de qué te crees, chavalito? Y aunque sea grande, ¿de qué te crees? Si un ángel fue engañado, ¿a qué me lleva esto? A humillarme ante Dios y decirle, Padre, ten misericordia. Amén. Amén. Eso me lleva a reconocer lo débil que soy y lo necesitado que soy de Dios. Y me lleva a ver la misericordia tan grande. Dice Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles. ¿Por qué Dios no rescató a los ángeles? Si eran los ángeles que estaban con Él. Pero Dios no dio socorro a esos ángeles. Dios le dio socorro al hombre. Con un cuerpo que es tierra. No tenemos cuerpos angelicales. No, por más que las cremas y las... No, nunca nos va a salir el cuerpo angelical. Al contrario. Pero mire, Dios no socorrió a los ángeles, Dios socorrió al hombre. ¿Se da cuenta de la misericordia de Dios? ¿Por qué Dios no fue y le dio socorro a esos ángeles? Y el hombre, por más que miramos al cielo, no solamente vemos nubes o tormentas o estrellas y hasta ahí nada más llega a la vista. Pero el hombre le da la oportunidad de vivir por fe y por fe. Es una oportunidad que tenemos. Pero se nos da el molde, se nos da el plano, el camino por donde tenemos que caminar. ¿Usted quiere viajar a la República Mexicana o quiere cruzar la República Mexicana? Le venden un mapa. ¿Cómo se llama ese mapa?
cóctel en este puerto, me tomo mi café aquí en Cuernavaca, empieza usted a ver dónde va. Me da guía. Pero si usted va sin guía, de repente se pierde. La guía es esta: la palabra de Dios. La oportunidad que tenemos. Por eso aquí Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad. ¿Quién puede mirar? El que conoce. Usted va en un camino desconocido y está cayendo la noche y está caminando, hay piedras, hay lodo, entonces usted va con cuidado. Pero el que conoce, el que camina diario ahí, ¿cómo va? Oye, espéreme tantito, yo no puedo caminar tan rápido. Usted camina libremente, no hay nada. Y usted quiere caminar como él. ¿O no es cierto? Porque no conoce el camino. Tiene que ir despacio. Mirad que nadie os engañe. Tenemos que analizar. Pero ¿quién va a conocer? ¿O quién va a caminar con libertad? El que conoce. Por eso leímos la semana pasada el versículo 7. Arraigados, sobreedificados en él y confirmados en él, probados aún lo que decimos. ¿Es bonito ser edificado? Es bonito. Qué maravilloso es, sí, ser sobreedificados, arraigados, echar raíces, luego sobreedificados. El asunto es cuando viene la prueba de nuestra fe. Pero ¿es necesario que venga la prueba de nuestra fe? Sí es necesario. Tengo raíces, estoy siendo edificado, he sido probado. No es suficiente. Mirad con cuidado. Es un camino desconocido para ti. Y si no tienes cuidado, serás engañado. Mirad que nadie os engañe. Si yo no permanezco en la palabra, voy a ser engañado. ¿A quién engañan? Aún el que conoce lo puede engañar. Aún el que cree conocer. Dice, por medio de filosofías. Cuando habla de filosofías, está hablando, se refiere al concepto humano mezclado con lo espiritual. He ahí el asunto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Se parece, pero no es. Filosofía habla del amor a la sabiduría. El mundo te ha engañado. Te ha engañado el mundo y te ha llevado a amar la sabiduría. Pero la sabiduría terrenal. Por eso digo que te ha engañado. Hoy más que nunca, todo el mundo está buscando la sabiduría terrenal. Y el mundo así se rige. Mientras más títulos tengas, es mejor para lo laboral. ¿Acaso es malo eso? No. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Para el Señor. O para acomodarse un poquito mejor el cuello. Eso hace la diferencia.
Y si tiene la oportunidad, pues adelante, qué bueno. Pero eso es parte del sistema terrenal. ¿Es malo que el joven vaya a la escuela? No. Es bueno que el joven esté leyendo, es bueno que esté leyendo. Es bueno que adquiera conocimientos. No es malo. ¿Dónde está el detalle entonces? Cuando esa sabiduría lo queremos mezclar con la sabiduría de Dios. La sabiduría espiritual, lo que alimenta nuestro espíritu, lo que renueva nuestras almas, no se puede mezclar con esa sabiduría terrenal. Tiene su lugar. ¿Es importante? Sí, es importante, pero tiene cada uno su lugar. Pero no lo podemos mezclar. Pero eso que está pasando en el mundo secular, tal parece que está atacando al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo no sea edificado de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo del mundo. Por eso estamos escuchando que siempre se habla de mega y de crecimientos, pero eso no puede ser así. No se puede mezclar. Por eso claramente habla la Biblia en Romanos y dice que renovemos nuestro entendimiento. Dice que no nos conformemos a la corriente de este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta. Con una mente terrenal nunca podremos entender lo celestial. Con una mente terrenal vamos a pensar que levantar una iglesia es competir con el otro. Con una mente terrenal vamos a pensar que levantar una iglesia me va a dar un lote más grande en el cielo. Pensamos eso, y lo que queremos es trabajar y que la iglesia crezca, pero no que crezca espiritualmente, sino numéricamente. Y eso no puede ser, porque no es escrito. Usted dirá, bueno, ¿que acaso usted como pastor está en contra de que la iglesia crezca numéricamente? No. Mi pregunta es, ¿está creciendo sanamente con la palabra de Dios? ¿O solamente hemos enfocado a la gente en el trabajo y los preparamos y les damos cursos? ¿Para qué? ¿Para que aprendan la palabra o para que sean líderes y produzcan más? Eso hace la gran diferencia. Con una mente terrenal nunca podremos entender lo celestial. Cuando Jesús vino a la tierra se encontró con un grupo religiosos, o varios grupos religiosos fuertes, que lo único que buscaban, uno de ellos, los religiosos, los fariseos, era obtener un título religioso, porque de esa manera la gente los admiraba, porque de esa manera la gente se postraban ante ellos. Cuando viene el maestro, se encuentra ese grupo de personas en la tierra. Y cuando el maestro comienza a enseñar la palabra de Dios, quienes se opusieron no fueron los griegos, que eran muy intelectuales. Es más, los griegos querían conocer a Jesús. Llegaron a Jesús y le dijeron, maestro, hay unos griegos ahí que quieren platicar contigo. Jesús les dijo, mi tiempo ha llegado. Él tenía que ir a cumplir la voluntad del Padre. Pero los mismos griegos se interesaron por conocer a Jesús, pero los religiosos se opusieron cuando Jesús hablaba.
poner cargas en la gente y humíllese ante Dios. Y Dios cada día va a añadir los que han de ser salvos. ¿Está conmigo? Es el mismo evangelio. Yo tengo responsabilidad, usted tiene responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Sí. De hablar la palabra de Dios al vecino, de predicarle la palabra de Dios a los compañeros de trabajo, de la escuela, donde quiera que estés. Tú tienes responsabilidad de hablar el evangelio. Pero no va a ser una carga. Va a salir del corazón. Cuando Jesús vino a la tierra se encuentra con ese grupo de gente que lo único que les interesaba era enseñar sus títulos. Desafortunadamente es lo que hoy está pasando en la iglesia. Hoy está pasando eso, llenando de títulos a los cristianos, nombramiento tras nombramiento, a personas que no tienen una formación espiritual, a personas que no saben trazar bien la palabra de Dios, sino que trazan la palabra de Dios, como cuando reparte la comida capulina a los niños. Están los 40 borrillos ahí y dice: uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. ¿Quién le estaba tocando más? Hoy tal parece que está pasando eso. La Biblia dice trazar bien la palabra de verdad. Para que yo pueda trazar bien, necesito una formación. Necesito estar dispuesto a aprender. De otra manera, yo no puedo. ¿Cómo estamos trazando la palabra de Dios, pastores? ¿Cómo estamos trazando la palabra de Dios, hermanos que tienen un llamado? ¿Cómo es escrito? ¿Cuál es tu prisa? El crecimiento es una corriente filosófica del mundo. ¿Estamos de acuerdo que la iglesia crezca? Sí, pero debe ser de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al hombre. Debe ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la mente renovada por la palabra de Dios. Pablo está aquí con su hijo en la fe, llamado Timoteo. Y le quiere dejar una herencia a su hijo. Como cuando el hombre sabe que ya va a partir, cumplió sus 98 años y medio, siente que ya va a partir, llama a sus hijos y le dice: quiero repartir la herencia. Resulta que solamente tiene un hijo y comienza a darle algunas indicaciones de lo que tiene que hacer. El joven dice que está recibiendo la herencia. No, ya lo sé, papá, ¿o no es cierto que se dice? Pero papá lo está repitiendo nuevamente y le dice: hijo, escúchame, la vida no es fácil como tú crees. Yo no nací en un jardín como tú naciste. No, yo piqué piedra, hijo. A mí me tocó iniciar de abajo. Tú ya naciste en las nubes, hombre. Calma, escucha. Qué importante es tener una formación espiritual como cristiano. Entonces Pablo aquí le va a dejar la herencia, o le quiere dejar una buena herencia a Timoteo, su hijo amado en la fe. Vaya al segundo libro de Timoteo, capítulo 2.
Y este segundo libro de Timoteo lo vamos a estudiar en un discipulado, versículo a versículo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios sistemáticamente para que podamos ir comprendiendo realmente lo que significa cada palabrita, cada coma, cada punto. Pablo le está dando la herencia aquí a su hijo. Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene usted? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en cuidar la flotilla de aviones, los carros, las hectáreas del terreno, las cuentas en el banco. ¿Sí le dijo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y un segundo programa. Si hoy supiéramos que vamos a partir con el Señor y Dios le permite llamar a sus hijos, ¿qué le podría usted decir a sus hijos? Si hoy supiéramos que teníamos que partir con el Señor y ya llegó nuestro tiempo y están sus hijos alrededor tristes, papá se va a morir, ¿qué le podemos decir? ¿Ha pensado usted en esto? Si no ha pensado usted en eso, es bueno que lo piense hoy. Pero hermanos, soy muy joven, la muerte. Buscó un peludo y dice, hasta el peludo lo llevo, ¿verdad? La muerte, niño, joven, adulto, anciano, se lleva todo. Si nunca ha pensado en eso, sería bueno que vayamos pensando. Porque un día vamos a partir con el Señor, ¿está conmigo? La herencia. Padre de familia, levante su mano, por favor. Gracias. ¿Qué palabras podrías decirle a tu hijo? Hijo, aprende de mí. Hijo, como yo traté a tu mamá, así vas a tratar a tu esposa. Hijo, aquí está mi reloj. Así como tus ojos vieron que yo fui fiel al Señor, quiero que aún seas mejor. Eso podemos decir. Ese silencio me da ganas de empezar a caminar, pero no. Eso podemos decirle a nuestros hijos. Nuestros hijos ven y caen. Nuestros hijos de todo se dan cuenta. Eso podemos decirle. Hijo, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia? ¿Por qué? Porque Pablo lo había hecho. Porque su hijo Timoteo muchas veces vio a Pablo por eso Pablo le está recomendando. Y va a ver qué le dice más adelante. No le dice,
¿Verdad que Dios te bendiga, échale ganas, varón? No era de Matamoros. Le está diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo está recomendando eso? Porque él lo había vivido. Porque Pablo había conquistado ese lugar. Era algo que estaba dejando, y lo único que deseaba Pablo es que su hijo Timoteo fuera como él. Él dijo: aprenda de mí como yo aprendo de Cristo. ¿Está conmigo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa? Permanece siempre viviendo, no por lo que haces, sino por lo que Él está haciendo en ti. Permanece siempre viviendo, no para ti, sino para Dios. Porque solamente de esa manera podrás vencer. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los fariseos no enseñaban eso. Pablo le está enseñando a Timoteo y le está dejando la herencia de lo que tiene que hacer. Pero mire que dice Juan capítulo 8, versículo 41. Me llama la atención este texto. Juan capítulo 8, versículo 41. ¿Ya lo tienen? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quiénes se refirió Jesús? A los fariseos. Jesús le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. E inmediatamente se para uno de ellos y dice: ah, vaya. Hasta que te diste cuenta, maestro. A ese punto queríamos llegar, maestro, que te dieras cuenta que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Mire, por acá un segundo, ponga su dedo ahí, ahorita lo seguimos leyendo. Porque a veces aquí quieren leer su Biblia toda la semana, no. Mire por acá. Los fariseos contestan: maestro, ahora sí. Qué bueno que nos estás dando la razón. Qué bueno que hasta que te cayó el 20, maestro. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. ¿Quién es? Dios. Eso creían ellos. Eso entendían ellos. Jesús les quitó la máscara y les dijo en el versículo 42: si vuestro Padre fuese Dios, como ustedes dicen, pongamos las cosas en su lugar, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él dice. Mire por acá, Jesús le dice: claro, si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían, porque yo del Padre venido. Si yo pregunto, no contesta. Guarde silencio. Si yo pregunto: ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? Qué obedientes son, si así fuera el toque, bendición para. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Todo el mundo dijera amén. Así dijeron los fariseos.
va un poco más allá. Esto es como cuando la herida está y viene el médico y dice, hay que abrir un poquito más para limpiarlo. ¿Duele o no duele? ¿Es necesario hacer eso? En muchas ocasiones, sí. Más cuando está infectado. Viene el maestro y le dice, le vamos a aplicar jabón y agua para desinfectar bien. Ay, ay, ay. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, de Dios he salido. Tú dices, ¿amas a Dios? ¿Amas su palabra? ¿Amas lo que dice? ¿Cómo puedes decir amas a Dios? ¿O cómo puedes saber si amas a Dios o no amas a Dios? Fácil. ¿Cuánto de lo que está escrito, cuánto de lo que Dios te dice, obedeces? ¿Eres un hombre sumiso, obediente? ¿O te metes donde no tienes que meterte? Versículo 43, el maestro está hablando aquí, va un poco más allá. Si ya le aplicó agua, le va a aplicar el jabón y chance le ponga alcohol. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Los fariseos creían entender el lenguaje de Dios. Sí, creían ellos. Pero cuando viene la verdadera palabra, dicen, dura es esta palabra. La mayoría de gente no está acostumbrada a escuchar esta clase de predicaciones. La mayoría de gente está acostumbrada a escuchar, ve y recibe tu milagroso. Ve y recibe la solución de tus problemas. Cristo te ama. Claro, Él nos ama. Y porque nos ama, nos quiere instruir, nos quiere enseñar, quiere que seamos edificados en la verdad. ¿Está conmigo? El maestro cada vez va más allá y ahora esa herida le va a poner alcohol. Cuando usted le pone alcohol o limón, vaya, a esa herida, ¿cómo se siente? Su servidor usa ese gel de limón, el natural, y de repente le corto el dedo y cuando me estoy aplicando, no se aguanta. He querido ser valiente y digo, no, mejor le pongo agua. El maestro aquí les puso una gotita de limón en esa herida. Versículo 94. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Les contó toda la limonada, ni limonada eso, puro limón eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo aquí. Yo quiero predicar. ¿Por qué quiero predicar? ¿No será que tengo los deseos de Satanás? ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Ver mal al hermano. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Que aquel hermano que está prosperando venga una tormenta y lo deje sin nada. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Que la iglesia fulana de tal no crezca, pero que no crezca. Los fariseos dijeron, nuestro padre tenemos, no somos nacidos de fornicación, nuestro padre es Dios. Jesús no les cortó la cabellera, Jesús les quitó la máscara.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cómo queremos edificar el cuerpo de Cristo? Por eso Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si no permanecemos en el Señor, hermanitos queridos, si no permanecemos en el Señor, doblando nuestras rodillas, escuchando su palabra, orando, clamándole a Él, fácilmente seremos enredados. ¿Cuál ave cae en la trampa? Hace 2 semanas estacioné el carro y cuando amaneció vi que en toda la góndola había una telaraña. Tenía rato de no ver ese trabajo, pero de la noche a la mañana estaba bien formada la telaraña. Y no la toqué y dije: qué bonito trabajo. Le tomé una foto, pero mi cámara, como no tiene buen receptores de 1.0 megapíxeles, no salió ni la foto. Pero el asunto es que me impresionó y dije: esto está muy bonito, el trabajo, que se veía muy bien. Y esas telarañas clásicas, y en medio estaba de la noche a la mañana se te puede tejer algo y el enemigo solamente está esperando porque sabe que vas a pasar ahí. ¿Sabe qué hice? Le fui a buscar su comida a la telaraña, la araña más bien, y se la puse en la orilla. Pero, hombre, como autopista caminó. Lo agarró. Fue la trampa. Si no permanecemos en el Señor, vamos a caer en esa trampa. A simple vista, la palomita chiquitita no lo ve. Los insectos no ven y quedan atrapados en esa telaraña y no pueden salir. Una telaraña tan frágil, pero a la vez tan poderosa que una vez cayendo ahí, el mosquito no sale. Así es Satanás cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no permanecemos en Él. La trampa está lista. Jesús aquí claramente está hablando y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es que yo no entiendo a Dios. Claro, es que el mensaje es espiritual, no es terrenal. Pero quiero decirte algo: ninguno de los que estamos aquí entendemos todo. Pero ¿sabes? Lo mínimo que podemos entender, permanezcamos en fe. Lo mínimo que yo pueda entender, obedezcamos al Señor que está conmigo. No esperes entender los misterios de los ángeles, los misterios del universo. No esperes entender eso. Espera entender lo más mínimo y humillarte ante Dios y decir: enséñame, maestro, tómame de tu mano, te necesito mucho. Eso hará valer para que llegues a la meta. El lenguaje de vuestro Padre, ustedes sí lo entienden. En el versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
tremendamente bien. Porque eres homicida de principio. Qué pena. Qué pena que hoy se levanten pastores al por mayor que no sepan trazar la palabra de Dios, que piensen que ser pastor es hacerse rico, que piensen que ser pastor es hacer dinero, es ser famoso. Qué pena por eso, que piensan que ser pastor es entrar en una competencia. Ustedes son gloria, nosotros somos los viles, dice Pablo, como la escoria del mundo. Muchas veces oramos para que Dios lo prospere y nosotros no tenemos ni dónde caer muertos. Ustedes son nuestra gloria. No somos llamados para abusar de la gente. Somos llamados para servir a la gente. A eso Dios nos ha llamado. Y cada uno de nosotros tenemos que ir comprendiendo esa área de nuestras vidas. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Qué lenguaje estoy entendiendo? ¿El lenguaje del egoísmo? ¿Me identifico con el lenguaje de la avaricia? ¿Me identifico con el lenguaje del rencor? ¿Me identifico con el lenguaje del hipercrecimiento? ¿Me identifico con el lenguaje de la competencia, de echarle ganas, de arrebatar, de declarar, de manear? ¿Con qué lenguaje me estoy identificando? ¿O me identifico con el lenguaje de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirme y seguir al Señor? Jesús claramente les dice: ustedes se identifican con el lenguaje de su Padre, y su Padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque dijo: yo subiré y haré mi trono en el cielo. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Pero también dice Jeremías 23-29. Vaya a ver qué dice. Nunca se le olvide que la palabra de Dios no es un cuento para compadecerse de tus rebeldías, y que Dios te va a dar por tu lado, y que Dios te va a solucionar los problemas. No, eso es mentira. Realmente Dios está con nosotros y Dios nos fortalece y Dios nos ayuda. ¿Cuántos han recibido la ayuda de Dios? Amén. En momentos muy difíciles en la vida, pero sabe, Dios nos saca adelante. Pero lo que le interesa no solamente que le busquemos como bombero, sino que le amemos a Él. Jeremías 23, versículo 29. ¿Lo tiene usted? No es mi palabra como manteca para curar el pacho. Sí. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Yo pensé que solo era amor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué palabra estamos dando hoy? Dúrese esa palabra. No lo digo yo, no te estoy hablando de mi evangelio. No te estoy hablando de lo que yo entiendo. No. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Dios aclara y dice: mi palabra es como fuego. Y pregunta, vaya, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la
la piedra? Para poder desvanecer una roca, para quebrar una roca, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pensemos, vamos a rebasar una roca de 6 metros de altura. ¿Qué se necesita? Marro. Una dinamita. Pero si hablamos de martillo, ¿qué se necesita? Va usted a la ferretería y dice, por favor, denme un martillo que se vea bonito. Usted lleva su martillo y su cincel, lo lleva aquí en su oreja y dice, voy a desbastar esa piedra. 2 martillazos y te viene abajo. El martillo se existe. ¿Saben? Se necesita una máquina y que tenga roto martillo. ¿Está conmigo? La máquina entra y lo rompe. ¿Lo saben? La palabra de Dios así es. No es un martillito de plástico que viene en la colección de los niños, que consigue usted en el mercado. Trae carro, trae martillo, trae desarmador de plástico, le pegan los niños. Así queremos que la palabra de Dios no nos duela. Con ese martillo que juegan los niños, ¿se puede usted pegar en la cabeza y le duele? Agarra tu roto martillo, debe aquí, para que vaya a entender un poco. ¿Qué va a pasar con su cabeza? Dios dice, mi palabra es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Entonces nos quedamos sin palabras. ¿Qué es la palabra de Dios? Por eso el versículo 30. Por tanto, sabiendo que es mi palabra, entendiendo lo que es el Evangelio, dice el Señor. Versículo 30. He aquí yo estoy a favor de los profetas. ¿Cómo dice? Yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Aleluya. ¿Está conmigo? Que quede claro. No es David Osuna que es muy fuerte, no es David Osuna que que buena cabeza, no, es la palabra de Dios que nos pone en el lugar. Por tanto, dice Jehová, yo estoy en contra de esos profetas. Existieron los profetas y existen hoy esos profetas que solamente hablan de prosperidad, que solamente hablan que te irá bien, que solamente hablan de que es tiempo de tomar el reto, que hurtan mis palabras. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. No, pero ¿cómo le voy a hablar a la iglesia así? Se va a enojar, se va a ir. Realmente no. Mejor le demos vuelta. Vamos a endulzar las palabras. Usted viene a la iglesia para que se sienta bien. Dios lo ha llamado para que su matrimonio funcione de una manera maravillosa. Dios lo ha llamado para que el año que viene usted está estrenando un carro nuevo. Usted vaya a la agencia y como hijo de Dios, escoja el vehículo que quiere y pida y Dios se lo va a dar. Dios lo ha llamado para que sea famoso. Decláralo, decrétalo y lo recibes. Ahora. Invítenos un pozole de cacao. Antes que se me venga el coraje en el estómago. ¿Lo dice la palabra o lo digo yo? Dice Jehová 31. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Se da cuenta qué es el Evangelio? ¿Por qué la gente se abarrota? ¿Por qué los lugares se abarrotan en escuchar buenas noticias?
no aman a Dios, porque no quieren a Dios, quieren estar donde las promesas son falsas. ¿Se da cuenta lo que la palabra dice? Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pues la verdad ya no tengo más que predicar. Mire usted qué dice el versículo 18. Versículo 18, denme un capítulo. Aleluya. ¿Se da cuenta lo que está sufriendo el Evangelio hoy? Versículo 16, lo leamos del versículo 16. Y le digo tarea que en su casa no lea usted todo el capítulo. Aquí vamos a leer un poco. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dios te está mintiendo. Si algún día usted escucha esta predicación, Dios le está mintiendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aleluya. Dice, ¿cómo dice? Atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice: no vendrá mal sobre vosotros. Cualquier rebelde le dice: no tenga pena, hermano, Dios está a favor suyo. Versículo 18. Pregunta: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? ¿Y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién de estos profetas que está hablando? ¿Quién de esos profetas que está endulzando? ¿Quién estuvo en la presencia de Dios? Ninguno. Ninguno de ellos. ¿Qué acaso Pablo eso le está diciendo a Timoteo? ¿Está endulzando las palabras? Colosenses les dice: mirad que nadie os engañe. A Timoteo le dicen: esfuérzate, Timoteo, en la gracia, a permanecer en Cristo Jesús. Estamos hablando de cómo estamos edificando la iglesia. Somos parte nosotros de la iglesia, somos parte realmente del cuerpo de Cristo. Estamos siendo edificados de acuerdo a la palabra de Dios, o hemos inventado nuestra propia secta. O toda la palabra de Dios lo aplicamos en lo terrenal. La palabra de Dios habla con claridad. El hombre terrenal le cuesta mucho entenderlo. Regresa a Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Este capítulo de Jeremías está interesante poder leerlo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Para qué le enseñamos?
años que Dios me llamó para asistir a la iglesia. Yo no tengo para eso. Dice claramente la Biblia: lo que has oído ante muchos testigos, encarga esto. No el que tenga buenas intenciones de iniciar una iglesia, no el que tenga buenos deseos de seguir al Señor, no. No se trata de nombrar y decir, hermanos, tenemos tantos pastores, pues los damos pastores a todos. No se trata de eso. De repente nos preguntan, ¿usted cuántos pastores tiene? Pues ¿con qué trabajo soy pastor? Pues ahí voy. No, pero es que el hermano tiene como 20 pastores. Pues no sé qué cuidan, ¿no? Es que no estamos para eso. Para estar dando nombramientos. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Mira, Timoteo, te voy a dar la estrategia. Mételos a un curso, les das un título y les dices que son pastores. Y los vas a animar, los vas a motivar y sabes, te van a rendir. Lo que pasa en Timoteo es que muchas iglesias no están motivando a sus colaboradores. Los líderes hay que motivarlos. Los líderes hay que de vez en cuando darles una ropa, de vez en cuando ponerles alfombra roja y decirles, hombre, este es mi equipo. Eso le está diciendo Timoteo. Encarga a hombres fieles. Cuando hablan de hombres fieles, ¿fieles a quién? ¿Fieles al Señor? ¿Fieles a quién? ¿Fieles a Dios que han demostrado la fidelidad de Dios? Sí. Hombres que realmente están caminando en la palabra de Dios. Hombres fieles, dice. Fieles a Dios y fieles a su autoridad. Alguien dice, es que yo no me someto a hombres. Dice Dios, si al hombre que lo ves no te sometes, ¿cómo te quieres someter a que lo ves? Si dices amar a tu hermano, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Esto encarga a hombres fieles, a hombres idóneos. ¿Quién es una persona idónea? Una persona idónea es una persona especialmente para desempeñar una función. Somos llamados para esto, a ser fieles a Dios, no a competir, no a rebelarse. Esto, al entenderse mal, muchos hombres han abusado de la buena intención de la gente y los culpabilizan y los someten. No, Dios nos libre de eso. Todo debe ser por amor y voluntariamente. Es que hermano, a mí no me han invitado. Es que hermano, a mí no me han dicho. ¿Qué no tienes la palabra de Dios? ¿Qué tienes que sentarlo ahí? Elías iba caminando. Y de pronto está trabajando un hombre llamado Eliseo. Este es el camino donde Elías viene. Y justo aquí Eliseo va a pasar, porque va a dar vuelta con su par de yuntas y va a regresar en otro surco. Está dando su tierra. Y aquí viene Eliseo sudando, negro, tanto polvo, porque está levantando el polvo, con su sombrero, su pañuelo. Y aquí viene Elías también. Y en eso que da la vuelta le saluda: buenas tardes.
¿Cuáles están los jóvenes? Pero al dar la vuelta, le toca la espalda. Cuando le tocaron la espalda de Eliseo, ya no miró al surco. ¿Cómo regresar? Dice que en ese instante volteó y vio al profeta y le dijo: permite que vaya y me despida de mi casa. Y en lugar de agarrar para el surco, le dio vuelta a los bueyes, un par de yuntas, y lo dirigió a su casa. Allá está su papá. Y dice: ¿qué le pasó a Eliseo? ¿Por qué trae los bueyes para acá? Eliseo, el surco quedó allá. Elías le dice: ¿qué tengo contigo, hombre? Permíteme, voy a despedirme de mis padres y te voy a seguir. Dice que llegó: no te vayas, ve, allá está, allá vivo en esa casa color naranja, ahí está tu casa, ve, descansa y te voy a seguir. Llegó a su casa, dice que llamó a sus criados quizás y mató los 2 bueyes, y con el arado dice que preparó la comida y lo sacrificó a Dios. Y decía: seré tu servidor. Lo que yo voy es esto: Eliseo solamente lo tocaron. Y decía: muchos Dios les ha hablado una y otra vez, y no me siguen y no lo obedecen. ¿Por qué? Porque quieren una palabra dulce, pero palabra dulce no hay. Y Dios nos libre de endulzar la palabra. Por eso cada vez que nos reunimos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hay una palabra para mí, hay una palabra para ti. Suficiente debe ser el toque de la palabra de Dios y decir: Dios, sacrificaré lo que me pidas por ti. Eliseo, ¿lo has pensado bien? Eliseo, ¿has pensado bien eso? Eliseo, ¿ya lo pensaste? ¿No será que vas a dejar lo mejor de tu vida? ¿Será suficiente el toque del maestro o qué esperas? Cuando Dios nos está hablando, es el momento de decir: Señor, hágase tu voluntad. Es el momento de humillarnos y decir: Dios, aquí está, yo quiero ser un fiel servidor tuyo. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están nuestras vidas? Pablo le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No importa lo que la gente diga, no importa si tengo que perder, no voy a perder, dijo Eliseo. Yo voy a ser un fiel servidor de este hombre llamado Elías. La Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado, le llegó a Eliseo la doble porción de su espíritu. Hoy tal parece que están pidiendo la doble porción y lo único que quieren es tener la doble porción, pero no quieren tener el corazón de Eliseo. No quieren ser los primeros en servir, no quieren ser los primeros en decir: estamos dispuestos, aquí estoy. Quieren que todavía se les esté rogando, endulzando. Cuando escuchas la palabra, es el momento de decir: Padre, aquí está mi vida. Es el momento de decir: Padre, aquí está mi corazón. Ponte de pie, por favor. Aleluya. El llamado, la oportunidad lo tenemos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos respondiendo ante el llamado de Dios en nuestras vidas? La palabra no es para endulzarlo. La palabra no es para acomodarlo como mejor te quede. La palabra es cuando yo lo escucho, que yo me humille ante Él y le diga: Dios, te
ten misericordia de mi vida.